La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó que la reforma es perjudicial y regresiva. Señaló que este tipo de detenciones incurre en una violación a los derechos humanos y desalienta la investigación de delitos. Además, incumple recomendaciones internacionales. Precisamente para hablar de esto, me acompaña Paola Zavala, abogada, activista, fundadora de Ocupa y colaboradora de este espacio. Pau, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ale. Un saludo al auditorio. Pues, ¿cuántas veces hemos hablado de esto? Y en lugar de retirar el tema de prisión preventiva oficiosa, que ningún delito amerite eso, para eso está la prisión preventiva justificada, ¿no? Se amplía el catálogo. Pues mira, yo trato de entender como las razones del bloque gobernante que aprueba y que sigue aumentando el catálogo de prisión preventiva oficiosa, y pienso mucho en que pues, ellos saben que tienen una deuda histórica que, bueno, él y Peña y Calderón, pero sobre todo con Andrés Manuel no se avanzó lo que se hubiera esperado en materia de seguridad, que tienen esa deuda del presidente López Obrador y que pronto les va a empezar a costar votos este tema de la paz y de la seguridad en México. Entonces siguen apostando por esta misma fórmula punitiva de aumentar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. Le hacen caso a lo que les dicen desde el Ejecutivo, que en realidad las fiscalías sí investigan bien, que la Guardia Nacional hace detenciones conforme a derecho y las policías también, que se acabó la tortura y que son los jueces que quieren ver a los criminales en las calles los que los sacan, ¿no? Entonces por eso les atan de manos. Pero a mí me preocupa mucho, todavía más que el catálogo de prisión preventiva oficiosa, el segundo párrafo que poco se ha hablado de esa reforma de ayer, que dice: los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga, extensiva que pretenda inaplicar el texto constitucional. ¿Te acuerdas que hace 2 semanas dijeron jamás quitaríamos los tratados internacionales del artículo primero constitucional en materia de derechos humanos? No nos atreveríamos a eso. Pues esto lo está haciendo, ¿no? O sea, lo que está haciendo este segundo párrafo es decir, todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos que hablan en tema de prisión preventiva oficiosa, más bien en temas de presunción de inocencia, y las sentencias de la Corte Interamericana las vamos a desconocer. Sí, pero hay una contradicción con el artículo 1 que sigue vigente, ¿no? Totalmente. Pero ya nadie lo puede revisar. Nadie lo puede revisar porque no puede haber un artículo constitucional que sea inconstitucional, aunque tienes 2 que dicen cosas diferentes. Pero a mí lo que me preocupa mucho es el tema en el ámbito diplomático. O sea, el mensaje que se está mandando a nivel internacional, y ya lo mencionabas con Naciones Unidas, de firmamos los tratados, los ratificamos, pero no los vamos a cumplir y no nos vamos a someter a la Corte Interamericana. Eso es lo que está diciendo este texto de entre líneas en el tema diplomático, y eso es importante porque le está mandando un mensaje importante a la comunidad internacional, que claro que tiene repercusiones, como lo está teniendo la reforma judicial y la serie de decisiones que ha tomado la mayoría en el poder, que hoy lo vemos, ¿no? Con lo que vimos con Mortis, ¿no? O sea, que está cambiando ahí la confianza en las inversiones. Sí. Ahora, el caso en particular, hay resoluciones internacionales que han obligado a México, ¿no?, a eliminar cualquier tipo de delito, someterlo a la prisión preventiva oficiosa. No se cumple. Está la prisión preventiva justificada. Ahí deberíamos de concentrar. Sí, y aparte hay otras 14 medidas cautelares, porque hay que decir que esto es una medida cautelar en lo que dura el proceso, que tienen básicamente 2 objetivos: que las personas no se evadan de la acción de la justicia y proteger a las víctimas. Sí. Entonces tú pasas tu proceso con un brazalete electrónico, por ejemplo, o con prisión preventiva justificada, o te quitan los pasaportes, o te congelan las cuentas, ¿no? Entonces, hay otras muchas medidas. La más extrema era la prisión preventiva oficiosa, que tendría que ser una excepción, y ahorita de 2018 a la fecha llevamos 15 delitos más en esta excepción. Y la verdad es que yo también pienso en las personas que dicen, oye, no, pues sí, a mí no me importa, o sea, si son peligrosos que los metan a la cárcel en tanto les dictan sentencia, pero hay otras consecuencias sociales que debemos de pensar de eso. O sea, este tipo de medida facilita que las autoridades siembren culpables. Y el impacto social de que haya siembra de culpables no solo es en sus vidas y en sus familias, sino es en nosotros también, porque si siembran culpables quiere decir que los verdaderos culpables siguen cometiendo delitos impunemente acá afuera, ¿no? Claro. Y pues eso también incluso lo debía pensar Morena y sus aliados, porque eventualmente eso también les va a faltar votos en la Como lo vimos en la reforma al Poder Judicial, no se toca a las fiscalías, y esto al parecer les aliviana la chamba a las fiscalías. Sí, totalmente, porque tienen menos chamba de acreditar que se pueden evadir de la justicia y de que pueden hacerle daño a la víctima, que son las lógicas de las medidas cautelares. Ni siquiera tienen que hacer esa chamba, se van directo a la prisión si hay algún tipo de pruebas, indicios que puedan pensar que esta persona es culpable. Pero imagínate, en un país que no tiene defensa adecuada, ¿sabes quiénes son los que se van a la cárcel? Pues los
sabemos todos, son los personas pobres Sí. que llenan la cárcel, que se hacinan las cárceles, que generan muchísima violencia dentro. ¿Y qué pasa cuando salen, no? O sea, pues salen personas a cometer delitos peores tal vez. Y otra cosa bien importante, y hay que pensarlo, por ejemplo, en lo que está pasando en el Ceferezo 16, ¿no? Toda esta violencia, Morelos, todo este claro. hacinamiento de las cárceles y la falta de atención a las cárceles deriva en cosas terribles como la escala de suicidios de las mujeres en el Ceferezo 16. Terrible. Pues ojalá también se piense en la reinserción, ¿no? Haya Ojalá. reformas sobre el y en la sistema prevención, penitenciario. en la Claro. prevención, ¿no? Tienen ahí el delito de extorsión y no piensan ni siquiera en los inhibidores de señal en las cárceles, donde sale la mayoría de los delitos de Se extorsión. cometen las extorsiones desde la cárcel. En fin, Paula, muchísimas Muchas gracias. Buenas Gracias a Paula Zavala.